Eso hemos traído hoy aquí a una amiga de la casa. Carla Restoy es una joven comunicadora y evangelizadora digital, me ha gustado este término, por cierto, conocida por su testimonio de conversión y por su presencia en redes sociales. Colabora en iniciativas vinculadas a la fe, la cultura y la comunicación cristiana. Carla, adelante. Muchísimas gracias. Cuando me invitaron a hablar hoy junto con mis maestros, me sentí como un niño pequeño al que le dejan tirar un penalti en el descanso de la final del Mundial. Y pues con toda la emoción del mundo y sin saber muy bien qué hago aquí. Soy la más joven y soy conversa. Fui bautizada hace 12 años, cuando tenía 17, y cuando el boom de la fe todavía no existía. Cuando convertirse no estaba de moda ni había influencers católicos, y decir como joven que ibas a misa parecía algo parecido a que te había dado un derrame cerebral, ¿no? Aquí soy la más joven en edad y también en la fe, y por eso quiero recordar algo que decía Juan Donoso Cortés, ¿no? Que dice: si mi voz tiene alguna autoridad no es porque es mía, la tiene porque es la voz de vuestros padres. Yo no os traigo la voz de vuestros padres, os traigo la voz de los que me preceden y la de mi generación. En definitiva, os traigo mi historia y mi experiencia en estos días. En repetidas ocasiones he comentado que la generación de mis padres se ha empeñado tanto a darnos lo que ellos no han tenido, que se les ha olvidado darnos a nosotros lo bueno que sí tenían. La realidad es que tras el impacto de la visita del Papa, coincidiendo también con mi 30 cumpleaños, edad que supone un paso más hacia la adultez, puede que mi análisis haya cambiado un poco. Hoy quiero hablar y hacer un recorrido por los 4 puntos cardinales, porque Neos nos lo recuerda: norte, este, oeste y sur. Esos puntos que desde el alba de los tiempos nos han orientado y que, aunque haya modas que van y vienen, la verdad es que esos puntos no se alteran. No dependen de la moda, no dependen del momento, y nos dicen no solo dónde estamos, sino hacia dónde ir. Los que hemos vivido el campo, aunque no en el campo, sabemos que cuando no tenemos brújula podemos saber los puntos cardinales mirando al cielo, es decir, alzando la mirada, como dice el lema de la visita. Voy a empezar por el sur. El sur es siempre lo último de lo que se habla. Se habla con frecuencia de no perder el norte. Y creo que viniendo a Neos tenía una intención, ¿no? Tenía sentido quizás no empezar por la N, sino empezar por el final, por la última letra, la S, porque el mismo Cristo nos dice que los últimos serán los primeros, ¿no? Entonces empiezo por la S de sur, donde el Papa fue primero porque fue a los que estaban más abajo. El Papa no comenzó su visita por el poder, no empezó por las instituciones ni por los actos protocolarios. La cárcel, los enfermos, los niños, los inmigrantes, los testimonios muy duros de algunos jóvenes heridos escuchados en Montjuic. Y esto no fue al margen de la visita, me atrevo a decir que fue como su declaración de principios. Yo creo que nuestro mundo tiende a educarnos a los jóvenes para que idolatremos la autosuficiencia, enaltece los éxitos y esconde la fragilidad. Y como jóvenes vivimos de espaldas a la dependencia, al límite y a la vulnerabilidad, a la necesidad del otro, en definitiva. El gesto del Papa nos hizo ver a los jóvenes que el sufrimiento es uno de los lugares donde se revela con más fuerza la dignidad del hombre. En el fondo, el lugar que el mundo evita es el lugar probablemente más teológico de todos. Hubo algo especialmente significativo en estos días, ¿no? Y fue la sencillez y la potencia de algunas preguntas que los niños le dirigían al Papa. Recuerdo a un niño intentando entender por qué su padre tiene que trabajar tanto y ese mismo, de forma espontánea, planteándole la duda de si el Papa León siempre quiso ser Papa. O la pregunta atemorizada sobre el dolor humano más cruel en los testimonios de Montjuic. Esas preguntas revelan esa intuición profunda que tenemos todos, jóvenes y jóvenes con experiencia de vida, que es que necesitamos ser escuchados, comprendidos y guiados. Y ante eso el Papa creo que respondió de una forma muy desafiante: sed humanos. Hoy en día tenemos los jóvenes muchas propuestas por encima de la mesa de cómo vivir, pero pocas de cómo ser humanos.
Y la verdad es que el Santo Padre no se quedó en la palabra, sino que lo mostró como ser humanos y lo mostró con sus gestos, cogiendo esos bebés, con su mirada, con su cercanía, con su ternura. Nos enseñó de forma encarnada qué significa eso de ser humanos, esa imagen y semejanza de Dios con todo lo que eso conlleva. Obras son amores y no buenas razones. Mirar al que nos miró y amó primero, aprender a pedir perdón y a perdonar, reconocer nuestra vulnerabilidad y descubrir que la grandeza no consiste en no necesitar a nadie, sino en amar y en dejarnos amar, en definitiva. El Papa fue primero al sur, porque ahí donde el mundo mira hacia otro lado es donde más se ve a Dios. Puede parecer contradictorio, pero para poder ver el norte necesitamos ese sur. Y para poder encontrarnos no podemos ensimismarnos. El propio Bad Bunny, en su concierto, tiene una frase que aparece en las pantallas grandes que dice algo parecido a «mientras estemos vivos debemos amar todo lo que podamos». Y el Papa precisamente también vino a responder qué era eso de amar a todos esos jóvenes que fueron al concierto de Bad Bunny. Eso tiene mucho que decirnos, porque nuestra generación ha crecido en un mundo que nos prometió que la vida bien vivida es la vida sin fricción, sin límite y sin dolor. Y a la vista está que somos la generación más ansiosa, más sola y más medicada de la historia. Y la paradoja es increíble, ¿no? O sea, hemos huido del sufrimiento con más medios que nunca y nunca hemos sufrido tanto como ahora, puede dar la sensación, ¿no? Lo que el Papa nos mostró a los jóvenes, en definitiva, es que en estos días nos mostró que el camino no es huir del sufrimiento, sino aprender a evitarlo. Algo que es verdaderamente disruptivo, teniendo en cuenta los mensajes que estamos habituados a escuchar. Nos dijo que la fragilidad no era un defecto de fábrica, sino el lugar donde se revela quiénes somos de verdad. Y que la grandeza no consiste en no necesitar a nadie, sino en aprender a amar y dejarnos amar también por aquellos que más nos cuesta. Los jóvenes que esta semana nos acercamos a escuchar al Papa, en el fondo, creo que no buscábamos entretenimiento o era fruto del FOMO o de las masas, ¿no? De, bueno, pues si va todo el mundo, yo también voy. Creo que fue muy bonito ver cómo los jóvenes, amando una bandera blanca y amarilla, nos lanzamos a la calle a escuchar una voz desconocida en el fondo. Era la primera vez que le veíamos muchos en persona y nos miraba con amor y queríamos que nos diera esa identidad perdida. Buscábamos una patria, en definitiva, a la que pertenecer y un padre que fuese roca firme. Voy con la E de que es, como sabéis, el lugar por donde sale el sol, el resurgir, las raíces. Se está hablando del resurgir de la fe desde hace meses y muchos se preguntan cuál ha sido la clave. Hace unos 10 años, una periodista bastante transgresora, Pilar Rahola, en un artículo suyo nos desafiaba a los cristianos a que saliéramos del armario. Y decía que nuestra fe mejoraba el mundo, cosa que también beneficiaba a los descreídos. O sea, que por un punto así como utilitarista decía, oye, que los cristianos vuelvan a tomar las calles, ¿no? Yo nunca he visto Madrid ni Barcelona tan bonitas como en estos días, ¿no? En cualquier caso, este resurgir no ha caído del cielo y no ha sido de repente. Y yo creo que tiene una historia y me atrevo a decir que la conozco desde dentro. Me convertí en parte leyendo las Confesiones de San Agustín, esa vida disoluta que de repente se para, ese hombre que había buscado la verdad en todos los sitios equivocados siendo joven y que un día en un jardín escucha una voz que le dice toma y lee. Y todo cambia. He vivido bajo 2 papas. El Papa Francisco, que fue cuando yo me convertí, que es jesuita, heredero de San Ignacio de Loyola, que también tuvo su conversión tras un parón, convaleciente por una enfermedad, y una vida que ya no le servía, que ya no tenía sentido. Y en ese momento fue cuando San Ignacio de Loyola decide que en lugar de combatir por méritos humanos, que merecía la pena ser un caballero de Jesús, ¿no? Y fundó la Compañía de Jesús. Luego León XIV, Agustino, heredero de Agustín, el que escribió las Confesiones, ¿no? Un converso que funda una orden y también me atrevo a decir que el pecador que ha escrito el libro más honesto de toda la historia de la humanidad. Creo que San Agustín entendió que nuestro diseño nos habla de nuestro destino, porque el diseño nos habla de nuestro deseo, ¿no? O sea, nuestro diseño nos habla de nuestro deseo y nuestro deseo nos habla de nuestro destino. Los santos que dan nombre a las congregaciones de mis papas son santos que llegaron a Dios por el camino largo. Y yo, como tantos otros jóvenes,
también he llegado por el camino largo a la fe. Quizás por eso entiendo algo de lo que pasó esta semana en Madrid, porque este despertar de la fe en los jóvenes no lo han provocado en absoluto los influencers católicos, que no se engañen, no tiene nada que ver con las redes sociales. Yo me atrevo a decir que lo ha provocado en gran medida esa lucha silenciosa de rodillas de tantos fieles que en lo escondido rezasteis durante décadas por la conversión del mundo. Mientras en los 70, 80, 90, 2000 muchos celebraban o les daba exactamente igual que la fe cristiana pues fuese menguando, había otros, muchos seguro que estáis aquí, que callados, perseverantes e invisibles manteníais encendida la llama con vuestra oración y también este ofrecimiento diario. En el fondo, los jóvenes creo que nos empezamos a dar cuenta de que somos enanos a hombros de gigantes, como tantas veces se dice. Y muchos de nosotros hemos llegado a la fe heredando, sin saberlo, las oraciones de gente que nunca veremos. Bueno, pues el sol sale por el este y yo creo que lleva mucho tiempo saliendo, aunque no lo viéramos, y en estos días se ha hecho muy visible. Ahora sí, nos dirigimos hacia la N de norte, encontrar el norte y alzar la mirada. Cada papa moderno ha hablado a los jóvenes de una manera muy distinta y creo que vale la pena hacer brevemente ese recorrido. Juan Pablo II, que le admiro y vamos, es casi que mi santo favorito, fue el primero que salió al encuentro de los jóvenes en la modernidad. Su mensaje fue una puerta abierta de par en par. Muchas veces se recuerda su frase, ¿no?, de abrid las puertas a Cristo, y se olvida de que no dijo abrid las puertas a Cristo, dijo abrid de par en par las puertas a Cristo. O sea, no la dejéis entornada, no la dejéis a medio gas, sino de par en par bien abierta. Luego Benedicto XVI hizo otra cosa igualmente necesaria, y es que él explicó. Me atrevo a decir que con una paciencia y una profundidad extraordinaria nos mostró a los jóvenes que la tradición no es el pasado muerto, sino el pasado, el presente vivo, que está llamado a ser futuro y que nos sostiene. Y que pensar con rigor y creer con profundidad no solo son compatibles, sino inseparables. Francisco llegó con el espíritu ignaciano, arrollador, ¿no?, la épica de la entrega, el servicio, el lío, y una juventud al servicio de algo más grande que ella misma. Nos decía, sed enemigos del sillón, no balconeen la vida, hagan lío. Y ahora llega León XIV y nos habla una juventud diferente, quizás la más perdida y también la más hambrienta. Y nos pide no nos pide como tal que hagamos lío, creo que nos pide algo que es más difícil y más exigente, que es que tomemos el protagonismo de nuestra vida y de nuestro tiempo y lo pongamos al servicio del bien, la verdad y la belleza. Nos dice, podéis cambiar la historia, hacedlo con amor. Creo que los jóvenes vivimos saturados de mensajes. Las empresas nos hablan y se intentan conquistar de todos modos para que seamos clientes. Los políticos nos hablan como contribuyentes y también porque quieren nuestros votos. Y el Papa vino a España y nos habló como un padre a una generación huérfana de espíritu. Y eso resuena de manera distinta porque nuestro corazón, el de todos, está muy bien hecho. La verdad cala, aunque llevemos años tratando de ignorarla o nos la hayan querido esconder. La verdad es que podemos huir de la verdad, pero nunca podemos escapar de ella, ¿no? Y al final los jóvenes somos capaces de rendirnos ante lo bueno y también quejarnos ante lo feo, una mención especial a los payasos justicieros de la vigilia, y también de hacer silencio en la ciudad del ruido para arrodillarnos ante el Rey de Reyes. Dios te ama como eres, pero te sueña mejor, nos dijo. Y eso no fue un eslogan en absoluto, sino que fue la paternidad encarnada, ¿no? La de un padre que no nos deja instalados en lo que somos, sino que nos muestra lo que podemos llegar a ser porque nos quiere. George Bernanos lo dejó escrito con una lucidez que no ha envejecido. Son los cristianos los que tienen que recristianizarse, es decir, vivir su fe, vivirla realmente, en lugar de comprometerla en toda clase de combinaciones, como si quisieran servirse de ella en vez de servirla. El Papa vino a recordarnos eso, no a darnos otro mensaje más, sino a devolvernos el norte, a devolvernos la esperanza, a que fijáramos el ancla en la verdad. Termino con la O, el oeste, donde se pone el sol. Creo que estamos ante el ocaso de una época y podemos ver el nacimiento del heroísmo que viene después de este ocaso. El lunes por la mañana, yendo a misa a Cibeles,
eran las 5 de la mañana, vi 2 tipos de jóvenes en la calle de Madrid. Los primeros volvían a casa después de una noche de fiesta, con mala cara, con el cuerpo cansado de una alegría que se había terminado esa noche. Y los segundos iban hacia Cibeles, también sin haber dormido, pero con cara de alegría. La diferencia no era el sueño en absoluto, todos estábamos muertos de sueño. La realidad es que la gran diferencia entre unos y otros era la dirección, ¿no? Esos jóvenes de la primera noche no son el enemigo o sujetos de esa frase que a veces decimos, ¿no? Los jóvenes de hoy en día, en tono despectivo, sino que son los potenciales San Agustines del mañana. Y la alegría del mundo al final siempre se acaba desvaneciendo, siempre termina. Y cuando se acaba uno empieza a buscar otra cosa. Y esto os lo cuento porque yo lo sé, porque yo lo viví y en esta juventud ese ritmo se precipita. Me atrevo a decir que nunca ha habido una generación que haya acabado en el pozo tan rápido como la nuestra, ¿no? Y que haya probado tanto todo. Natalia Saint-Martin Fenollera, en El despertar de la señorita Prim, que es un libro de mis favoritos, os lo recomiendo enormemente, formula lo siguiente, y me parece que viene a colación. Dice, los jóvenes de hoy extienden la niñez más allá de lo que les corresponde cronológicamente. Son inmaduros e irresponsables a una edad en la que ya no deberían serlo, pero al mismo tiempo pierden muy pronto la candidez, la inocencia y la frescura. En el fondo envejecen pronto. Y sí, los jóvenes de mi generación envejecemos pronto porque nos hemos visto privados de raíces y de épica. Nos han hecho sentir que debemos estar acomplejados de nuestras raíces y de nuestra historia, y sin saber dónde anclarnos es muy difícil que sepamos hacia dónde dirigirnos. Tiene razón la autora en esta afirmación, pero la verdad es que la Iglesia siempre ha sabido que los jóvenes podemos dar cuando se nos propone algo muy grande. Pienso en Santa Eulalia, yo soy catalana de Barcelona, por tanto Santa Eulalia es referente para mí, pero también en los niños mártires de Alcalá, en Santa María Goretti, San Tarsicio, San Carlo Acutis, Santa Teresa de Lisieux, Pier Giorgio Frassati. No fueron jóvenes que esperaron a madurar para hacer algo grande y entregarse. Se entregaron siendo jóvenes y precisamente eso fue lo que les hizo grandes. El padre Ángel Ayala decía algo parecido, y lo voy a citar muy torpemente, que a veces lo que llamamos prudencia en los jóvenes es en el fondo cobardía por no hacer nuestro deber. Y es que muchas veces no tenemos nadie que nos diga qué es lo que debemos hacer. Por eso ese sed humanos del Papa León, con todo lo que luego nos explicó y nos mostró, creo que ha sido la gran guía, ¿no? El mundo ha pretendido anestesiarnos con el ídolo de la comodidad, del bienestar y del placer y nos ha privado de una vida grande. Pero, como me repito, el corazón está bien hecho y cuando hemos probado todo, el corazón efervescente que tenemos por excelencia los jóvenes se revela ante la mentira y ante las medias verdades. No queremos medias tintas y es entonces cuando dejamos de escuchar a los que nos dicen que no nos compliquemos la vida y es ahí donde nos la complicamos para ser partícipes de algo que nos trasciende, como sucedió, por ejemplo, en La Dana, en Valencia. Otro punto que me parece rescatable es que si no hubiera habido jóvenes esa semana en Madrid, no hubiese habido los voluntarios suficientes para llevar a cabo todos los eventos. También eran los jóvenes seminaristas, ¿no?, los que llevaban el palio en esa imagen que era como la épica de la entrega, ¿no? Si algo bueno tenemos la juventud es que no sabemos calcular, y es que el cálculo no hace al héroe. Y cuando vemos algo por lo que de verdad merece la pena luchar, después de tantos engaños nos entregamos hasta el extremo. El sol se pone por el oeste, pero precisamente en este ocaso es donde los colores son más intensos. Y creo que estamos ante el ocaso de una juventud engañada y anestesiada por propuestas vacías. Estamos hartos y las calles lo confirmaban estos días. Jóvenes que no nos movíamos en masa, sino uno a uno, siendo muchos. Bueno, norte, este, oeste, sur, 4 puntos que nos se mueven y que nos dicen dónde estamos y a dónde ir. Como decía Fulton Sheen, un cristiano es alguien que puede salirse del camino, pero que no tira el mapa. El Papa León XIV vino a recordarnos los puntos del mapa. Fuera de este mapa hay dragones, como se representaba en la cartografía antigua. Y hemos visto lo que supone vivir sin que existan esos mapas. Lo hemos sufrido enormemente los jóvenes. Si tuviese que resumir la visita del Papa en una frase, la verdad es que lo haría con el lema de Neos, que es porque no todo vale, pero me gusta que ahora haya un nuevo lema, me temo, que es que hay esperanza.
Solo hay un camino correcto y esa es la verdad. Y los jóvenes hartos de mentiras y medias verdades ya no queremos nada que no sea grande y que no sea amor. Pero antes de terminar, quiero pedirles que cambiemos el orden de las letras, de las siglas de NEOS. Si se han fijado, he empezado por la S de sur y he terminado por la O de oeste. Y ha sido con una intención clara. Los puntos cardinales de NEOS se convierten en la palabra seno, el seno femenino y materno, el que nos recuerda que somos hijos a una generación, como he comentado, huérfanos de espíritu. Que gracias a Dios somos dependientes, también nos recuerda que pertenecemos a una estirpe muy honorable y que nadie se salva solo, gracias a Dios. En definitiva, nos recuerda que no somos individuos arrojados al azar, como nos han hecho creer, sino que pertenecemos a un hogar en el que se nos mira, se nos ama y se nos llama por nuestro nombre. Nos dijeron a los jóvenes que teníamos que llegar muy lejos, que el éxito era volar alto, que la vida era expansión, pero estos días hemos visto que no hay nada más heroico que llegar cerca y construir cerca con los nuestros, que echar raíces merece la pena y que pertenecer es el gran motivo de nuestra alegría para empezar a construir. Pienso ahora en el hijo pródigo, en la obra de Rembrandt, que está en el Hermitage, San Petersburgo, que es ese hijo pródigo con esa cabeza que parece de recién nacido, que pretende volver a entrar en el seno de su madre, ¿no? Su madre, la Iglesia, en definitiva, que es la patria de la salvación. El Papa vino a decirnos, a los jóvenes y a los jóvenes con experiencia de vida, que el camino es hacia adelante y también hacia arriba, y que ese camino pasa por volver a ser quienes somos. No en vano el Papa ensalzó toda la historia de España. Y al final nos dijo que alzar la mirada no es mirar al horizonte lejano, sino que quizás es mirar al horizonte lejano sabiendo quiénes somos. Pensaba ahora en el sursum corda, ¿no? Elevar el corazón y poder decir, pues sí, lo tenemos, además con mucho agradecimiento, levantado hacia el Señor. Creo que debemos recuperar, y el Señor, el Santo Padre nos lo ha hecho saber, que debemos sentirnos orgullosos y agradecidos por nuestro pasado, y precisamente por eso nos ha instado que seamos protagonistas de esta Iglesia española que pueden hacer, esa Iglesia española que es española y es universal. Cada uno de los jóvenes con experiencia de vida que habéis podido participar de los diferentes eventos que ha habido en la visita del Papa, yo creo que también habéis podido elevar vuestro corazón y recordar en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Ese volver a pasar por el corazón. Seguramente habéis recordado esa llamada a la épica y al heroísmo que también hicieron los papas en vuestra juventud. Creo que la épica es aquello que el Papa nos ha venido como a decir de forma muy clara a los jóvenes, que es lo que tenemos que recuperar. La épica de los que aman aquello que les precede y de aquello que podemos construir. Y termino recordando a los dos grandes santos que pusieron los cimientos de esa patria común que es la Iglesia y que hoy, 2000 años después, sigue siendo el seno materno al que los jóvenes volvemos cuando estamos magullados y profundamente decepcionados con las propuestas de lo que es ser humanos y lo que debemos hacer que nos da el mundo. Al final, en medio de la búsqueda de un camino, volver al seno materno de esa patria que es la Iglesia, esa patria de salvación que es la Iglesia, nos acaba tocando el corazón porque en esa búsqueda de camino nos encontramos con una persona que es el camino, la verdad y la vida. Bueno, pues también quiero aprovechar, y yo creo que en nombre de todos los jóvenes, daros las gracias a todos los que cuando nosotros tiramos el mapa no le hacemos caso, ¿no? Nos hacemos caso y vosotros recogéis el mapa para que tengamos un hogar al que volver, una mesa donde sentarnos y unos ojos que nos miran con la ternura y la exigencia que nace del amor. Al final, como pedía Pilar Rahola, los cristianos hemos salido del armario en el mes de junio, el mes del Sagrado Corazón, y embellecemos las ciudades, embellecemos nuestro país, porque recordamos que el primer rey de todos es el Rey de Reyes. Al final, al abrazar los colores de la bandera del Vaticano, hemos abrazado también sin complejos la bandera de España, una España que los jóvenes estamos deseando construir. Muchas gracias.